Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y sucedió que Habacuc, en su profunda angustia, se presentó ante el Señor con un clamor en su corazón. Su voz resonaba en la soledad de la noche, mientras el viento susurraba entre los árboles. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré yo, y no oirás?, decía, angustiado por la opresión que afligía a su pueblo. Las iniquidades aumentaban, la violencia era evidente, y no había justicia. Jehová, en su grandeza, respondió con claridad: escriba la visión, y mándala a tablillas, para que el que leyere, la lea deprisa. Habacuc 2:2. La promesa de Dios llenó el corazón de Habacuc de esperanza, porque sabía que aunque la tempestad azotaba, el Señor estaba a punto de revelar su propósito. Con temor reverente, Habacuc tomó un pedazo de barro, modeló las palabras de lo alto, dejando que sus pensamientos fluyeran desde las profundidades de su ser. Las palabras del Altísimo eran como fuego en su pecho, y escribía: he aquí, su alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Pero aún había un pesar en el corazón del profeta. ¿Cómo puede ser que el justo sufra mientras el malvado prospere?, se decía a sí mismo. Esta inquietud lo llevó a buscar respuestas, a atravesar los senderos del desierto de su angustia, y, al final de su camino, se encontró con el silencio reverencial de Dios. La luz del amanecer comenzó a romper las sombras, y el profeta miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse. Recuerda, susurró el Señor, yo soy Dios, y de lo que a ti parece caos, yo contaré mi historia de redención. Isaías 55, 8-9. Las palabras del Altísimo resonaron en su ser, y durante la noche oscura de su alma, Habacuc intuyó que el juicio de Dios estaba en marcha. Su mente se iluminó, y comprendió que las naciones serían usadas como herramientas de disciplina, pero que el plan de Dios jamás fallaría. Entonces, Habacuc, lleno de fervor, comenzó a entonar un canto de alabanza. Su voz resonaba en los cielos: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17-18. La fe del profeta se tornó en su fortaleza, y en su corazón ardía la certeza de que el Dios de Israel jamás lo abandonaría, y mientras el pueblo de Judá atravesaba tiempos de juicio, Habacuc vislumbró más allá del presente. En su espíritu, dio testimonio del glorioso futuro que Dios había prometido. Sabía que tras la ira del Señor, habría una restauración, porque Él vendrá con el salvación de sus escogidos. Isaías 35:10. Así, el pueblo de Dios se encontraba en un momento crítico, y Habacuc, en su fe revitalizada, sabía que el propósito divino era más grande que sus miedos. Pero justo cuando su corazón se llenaba de esperanza, una sombra pasó por el horizonte, y su espíritu se inquietó. Había un misterio aún por descubrir, un ciclo que Dios tenía reservado para sus elegidos que lo llevaría hasta la culminación de su plan. ¿Cuál sería el desenlace de aquello que se había profetizado? ¿Qué nuevas revelaciones aguardaban en la intrincada trama de la historia redentora de Dios? Y sucedió que mientras Habacuc contemplaba el amanecer, una brisa suave acarició su rostro, trayendo consigo un susurro de esperanza. El profeta sintió que la presencia de Jehová lo rodeaba, envolviendo su alma en una paz que trascendía su entendimiento. El justo vivirá por su fe, repetía en su corazón, haciendo con fuerza a las promesas divinas, convencido de que su clamor no había caído en el vacío. Mas, en el horizonte, se levantaban nubes oscuras, ominosas, que presagiaban el juicio que vendría sobre Judá. Las palabras del Señor resonaron en su espíritu, llamándolo a la vigilancia: no te olvides, Habacuc, de que mi justicia prevalecerá sobre todas las cosas. Aunque la maldad parezca triunfar, recuerda que juicio y misericordia van de la mano. En esos momentos de introspección, el profeta meditaba sobre la naturaleza de la justicia divina, ansioso por entender cómo podría Dios utilizar instrumentos de iniquidad para cumplir su propósito. Mientras buscaba respuestas, tuvo una visión. En esta revelación, se encontraba en un monte, y ante él un ángel de Jehová se manifestaba resplandeciente. Levanta tu mirada, le dijo el mensajero celestial. Las naciones serán juzgadas, pero también habrán de conocer la gloria del Señor. Con una voz como trueno, el ángel proclamó: por un tiempo, el pueblo verá la aflicción, pero he aquí,
yo estoy preparando un lugar de refugio para aquellos que me buscan con sinceridad. La emoción creció en el corazón de Habacuc. Las palabras del ángel resonaban con la certeza de que la historia de su pueblo no terminaba en la desolación, sino en la restauración. «Oh Jehová», exclamó, aún en medio de la tormenta, tú eres mi esperanza. En ti confío, y te alabaré por el cumplimiento de tus promesas. El ángel, viendo la fe del profeta, le reveló un secreto escondido. La acción de los hombres jamás frustrará el plan de Dios. He aquí, vendrá un día en que el conocimiento de la gloria de Jehová llenará la tierra, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Las palabras sagradas atravesaron el alma de Habacuc, desde las profundidades de su ser subieron cánticos de adoración. En su entrega, la visión cambió, y vio a una multitud de personas en diferentes naciones, clamando al Señor en sus lenguas y dialectos. Eran hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, cada uno llevando en su corazón el testimonio del amor redentor de Dios. Y el profeta supo en ese instante que el futuro del pueblo no solo dependía de su propia fe, sino de la fidelidad de Dios hacia todos aquellos que lo invocaran. Cuando la visión se desvaneció, Habacuc se postró en tierra, abrumado por la grandeza de aquel mensaje. Oh Dios, te agradezco por el privilegio de ser parte de tu obra. Aunque el camino sea difícil, yo proclamaré tus maravillas. Aún aquellos que se encuentran lejos de ti conocerán tu salvación, y en ese momento de profunda revelación, Habacuc supo que había mayor continuidad en el plan de Dios, un ciclo sagrado que no solo incluía sufrimiento, sino también la gloria de la redención. De hecho, había un mensaje aún más grande que aguardaba ser revelado, que podría cambiar el destino de generaciones. Así, se levantó, sabiendo que debía compartir esta verdad con su pueblo. Sin embargo, su corazón seguía inquieto. ¿Cuál sería el desenlace de esta promesa? ¿Qué parte de la historia debía cumplirse aún? Las puertas de la revelación divina parecían entreabrirse, llevando consigo la anticipación de lo que Dios estaba a punto de orquestar. ¿Realmente su pueblo estaba preparado para el camino que los llevaría a glorificarse ante las naciones? La historia apenas comenzaba a desvelarse. Y sucedió que, después de la visión, Habacuc se levantó con un ardor nuevo en su espíritu. Caminó entre los campos de Judá, contemplando los límites de su tierra, y un sentimiento profundo de responsabilidad lo invadió. Sabía que debía elevar su voz, no solo para advertir sobre el juicio venidero, sino para proclamar las esperanzas que el Señor le había revelado. Las palabras se agolpaban en su corazón, como un río que espera desbordarse. Miren, oh pueblos, y escuchen, a ustedes les traigo un mensaje de Jehová, comenzó a clamar Habacuc, su voz resonando en el aire fresco de la mañana. El tiempo de aflicción no es el fin, sino la puerta hacia la redención. Porque el justo vivirá por su fe, y viéndolo, las naciones se maravillarán. Su convicción era como fuego en su pecho. Mientras el profeta hablaba, un grupo de hombres se detuvo a escucharlo. Eran los ancianos y líderes de la ciudad, aquellos que temían a Jehová, pero que se sentían perdidos ante las calamidades que acechaban a Jerusalén. ¿Qué nos dirás, Habacuc? Preguntaron, sus rostros marcados por la ansiedad. ¿Cómo puede un Dios justo permitir tanto sufrimiento entre su pueblo? El profeta miró al cielo, buscando fortaleza. Escuchen, amigos. Dios tiene un plan. Aunque los malvados prosperen, su justicia prevalecerá al final. Aquellos que confían en Él no serán desamparados. Recuerden las palabras de los profetas, no olviden que el lamento no es el último capítulo de esta historia. Mientras él hablaba, una nube de desconfianza se cernía sobre ellos. Algunos dudaban, otros se aferraban a la esperanza, temerosos de dejarse afectar por un destino que parecía inexorable. Y así, Habacuc continuó, lleno de fervor, recitando las promesas del Señor, recordándoles que el sufrimiento es pasajero, pero la gloria de Dios es eterna. Así dice Jehová, los hombres no tienen poder sobre el tiempo que he determinado. Y de nuevo, habrá un futuro donde mi gloria será conocida sobre toda la tierra, y el lamento se convertirá en alabanza, proclamó, resplandeciendo en fe. En aquel instante, mientras inyectaba esperanza en los corazones de su pueblo, Habacuc sintió un abrazo espiritual, una confirmación de la presencia divina que lo sostenía.
La voz de Dios resonó nuevamente en su interior, recordándole que a pesar de las dudas de su pueblo, la fe de unos pocos podría ser el ancla en medio de la tormenta. Habacuc, no temas proclamar lo que has visto, porque el tiempo de la revelación se acerca. Mi palabra no regresará vacía. Habrá un cumplimiento, y aquellos que perseveren en la fe verán la mano de Dios moviéndose entre ellos. Y, mientras el espíritu del profeta ardía con una certeza creciente, en su mente surgió otra imagen, una figura rodeada de luz, con el rostro de un joven, que caminaría entre los hombres y llevaría consigo la salvación eterna. ¿Será este el Hijo prometido, el Redentor que restaurará todas las cosas? Pensó, su corazón latiendo con anticipación. Todo el pueblo guardó silencio ante sus palabras, sintiendo la electricidad en el aire. Había una mezcla de temor y esperanza mientras cada uno reflexionaba sobre el futuro. ¿Qué haremos, Habacuc? ¿Cómo podremos ser parte de esta obra divina? Y el profeta, mirando a su alrededor, sintió que un nuevo avivamiento comenzaba. Prepárense, porque la gloria de Jehová se manifestará aún más. La revelación que he visto no es solo para mí, sino para todos ustedes. La historia del pueblo de Dios está a punto de entrar en una nueva redención. Mis hermanos, ¿están listos para ver el poder de su misericordia y justicia? Preguntó, y la multitud, llena de una nueva expectativa, respondió con gritos de alabanza al rey, pero, en lo profundo de su ser, Habacuc sabía que este era solo el comienzo. Una sombra aún se cernía sobre la nación, un tiempo de prueba aguardaba, y la pregunta que retumbaba en su corazón no se podía ignorar: ¿estaría su pueblo preparado para lo que Dios estaba a punto de hacer? Así terminó ese día, pero la revelación de Dios se avecinaba, desplegando un misterio del cual aún no eran conscientes. Había un plan más grande en transcurso, una manifestación de su gloria que desbordaría los límites del tiempo y espacio, y Habacuc sabía que debía seguir buscando la verdad en medio de la oscuridad. El camino hacia ese glorioso desenlace aún estaba por descubrirse. Y sucedió que al caer la noche, Habacuc se retiró a su morada, lleno de escombros de ansias y de una paz palpable que provenía de la certeza divina. Al cruzar la umbral de su hogar, la sombra del angustiante destino de Jerusalén brillaba aún en su mente. Se arrodilló frente a su altar, y buscando la dirección de Dios, levantó su corazón en oración. «Oh Jehová», clamó, «escucha mi clamor. Aunque las dudas me asalten, sé que tus promesas son seguras. ¿Cómo puedo guiar a tu pueblo hacia la luz? Muéstrame el camino, ilumina mi senda, porque estoy dispuesto a llevar tu mensaje, sin importar cuán difícil sea el costo». Mientras la brisa nocturna arrastraba fragancias de tierra húmeda y hierbas silvestres, Habacuc sintió que el cielo respondía. Una luz suave comenzó a rodearlo y, en su interior, un nuevo impulso despertó. Un murmullo llegó a sus oídos, el eco de palabras antiguas que resonaban con la autoridad del Creador: «Alza tu voz como trompeta y declara las verdades que he puesto en tu corazón. La justicia y la verdad se abrazarán en mi tiempo». Al terminar su oración, se dio cuenta de que el amanecer traería consigo una nueva oportunidad de alentar a su pueblo. Así, al primer resplandor del día, Habacuc salió nuevamente a las calles de Judá. La multitud había crecido. Hombres, mujeres y niños de todas las edades se habían congregado, buscando consuelo y respuestas a sus ansias. «Escuchen, oh tierras de Judá», declaró con voz firme, «porque Jehová, nuestro Dios, está decidido a actuar. En este tiempo de angustia, la fe de muchos será probada como el oro en el crisol. Pero no desmayen, porque Él trae consigo la esperanza, el renacer de un pueblo que no ha sido olvidado». El clamor de Habacuc resonó en sus corazones, inyectando vigor donde antes había desolación. Algunos ancianos se acercaron, los rostros pálidos por la incertidumbre. «Dinos, profeta, ¿qué señales se nos darán? ¿Qué debemos hacer ante este inminente juicio que nos amenaza?» Con un destello de autoridad, Habacuc respondió: «Vivid en justicia y humildad. No caigáis en la desesperación, sino buscad a Jehová y aguardad con paciencia su salvación. Los tiempos de prueba serán la forja de nuestra fe, y en ello hallaremos la paz que sobrepasa todo entendimiento». A medida que sus palabras penetraban el corazón de la multitud, algo más se movía en las sombras de la realidad. Los cielos parecieron estallar en arrebatos de luz, y como si toda la creación esperara un aviso, una figura brillante apareció ante él.
Era el mensajero del Señor, con un rostro radiante y una expresión de solemnidad divina. Habacuc, proclamó el mensajero, la visión de tus días es mayor de lo que puedes comprender. Tu fe y valor serán el estandarte de las naciones. Mira más allá de la aflicción que os envolverá. El camino que se cierne ante ustedes será oscuro, pero al final, la luz de la redención brillará. Un remanente será conservado y de su fe, nacerá un nuevo desafío a la oscuridad. Habacuc, aturdido por la gloriosa aparición, sintió la presión de la responsabilidad aumentar. ¿Qué debo decirles?, preguntó, sintiendo la urgencia de su llamado. Declara que el justo vivirá por su fe y que las promesas de Dios nunca fallan. Y cuidado, porque la sabiduría de los hombres no entenderá los caminos de Dios, respondió el ángel. Antes de desvanecerse en la luz, el profeta se quedó en silencio, su corazón palpitante a medida que entendía que el dolor y la gloria iban de la mano en el plan soberano de Dios. Enfrentando a la multitud nuevamente, sintió el peso de la revelación. Hermanos míos, dijo con voz firme, preparad vuestros corazones, porque no está lejos el tiempo en que este pueblo verá la manifestación de su gloria, y aquel en quien hemos puesto nuestra esperanza no será avergonzado. Un nuevo día amanecerá, donde las corrientes de nuestra fe transformarán la historia. Así, la multitud quedó fijada en la promesa del profeta, bordeada por un hilo de anticipación. En su interior, Habacuc sabía que el verdadero desenlace del plan de Dios se hallaba aún misterioso y oculto, como un tesoro en lo profundo de la tierra. ¿Qué camino seguiría su pueblo en esta tempestad? La expectativa y la curiosidad siguieron creciendo, dejando a la comunidad hambrienta de más revelación y ávida por conocer el destino que el Dios Altísimo había gestado. Y sucedió que al caer la tarde, las palabras de Habacuc resonaban aún en el corazón del pueblo, mientras en su interior crecían las dudas y las inquietudes. La sombra del temor se cernía sobre Jerusalén, y su fragor era como un murmullo lejano que alarmaba a los oídos de los que esperaban la salvación. Mientras el cielo se teñía de tonos rojizos, Habacuc se retiró a un lugar apartado, buscando en la soledad la dirección divina. Se sentó sobre una piedra fría, sus manos entrelazadas en oración, y levantó su mirada hacia las nubes que se acercaban, como si el cielo mismo estuviese a punto de manifestar la gloria de Jehová. Señor, suplicó, ¿por qué parece que el mal prevalece en la tierra? ¿Por qué los justos sufren mientras los inicuos prosperan? Un silencio pesado se apoderó del lugar, como si el mundo contuviera la respiración. Al fin, la voz del Altísimo lo atravesó, clara y solemne: oye, Habacuc, la visión se cumplirá en su debido tiempo, aguarda con paciencia. Recuerda que mi justicia está por encima de la humanidad. Yo levantaré un instrumento para cumplir mis propósitos. No temas, porque yo estoy contigo. Las palabras del Señor se grabaron en su corazón, y comprendió que debía ser portador de esta verdad, aun ante aquellos que no podían verlo. Regresó a la muchedumbre reunida, que con ansias de fe aguardaba un nuevo mensaje. Se enderezó y, con voz vibrante, proclamó: el Señor ha hablado, y su palabra es verdad. Él levantará un remanente fiel que caminará en sus caminos. La justicia florecerá como un brote tras el invierno. Un murmullo inquieto recorrió la multitud, algunos se miraron entre sí, dudosos, mientras otros asentían con esperanza. ¿Qué significa esto para nosotros, profeta?, inquirió un joven con el rostro ansioso. ¿Cómo podemos sostenernos en medio de esta adversidad? Debéis recordar, respondió Habacuc, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aun cuando la vida parezca oscura, nuestra esperanza debe estar anclada en el Señor. Esto es lo que nos hará justos ante su mirada. La multitud respiró al unísono, sintiendo el peso de esas palabras. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar la profecía, y un hombre entre ellos, cuyo rostro denotaba amargura, gritó: ¿cómo puedes hablar de esperanza cuando los babilonios se acercan a devorar nuestra tierra? Eso es locura. Habacuc, enfrentado por la incredulidad, sintió la fuerza divina fluir a través de él. Escucha bien, oh pueblo, porque en el día de la dificultad, la fe será nuestro refugio. Yahvé no nos abandonará. Cuando los babilonios hayan pasado, habrá un nuevo amanecer, y será a través de aquellos que aún crean en su palabra. El clima de la multitud cambió, la fe comenzó a brotar en los corazones de algunos, mientras que otros se resistían.
aferrados a su desesperanza. La atmósfera se llenó de un feroz enfrentamiento entre la fe y la duda. En ese momento, la figura del mensajero del Señor resurgió entre las nubes, su luz brillando intensamente. Habacuc, el tiempo de la revelación se acerca. Mi plan no solo será visible para un remanente, sino para todas las naciones. La gloria de Jehová se manifestará aún en la adversidad, y el pueblo entenderá que, aunque la pena es parte del camino, la redención será su fruto. Asombrado, Habacuc se sintió ungido con un nuevo poder. He aquí, gritó, no reuniones de pesimismo ni gritos de condenación. Seremos un faro de fe en medio de la tormenta. Cantaremos, danzaremos y proclamaremos la gloria de aquel que es fiel. Las naciones verán y temerán. Mientras la multitud comenzaba a cantar, un nuevo fervor llenó el aire. Habacuc comprendió que su labor apenas comenzaba y que un futuro lleno de revelaciones aguardaba. Sin embargo, la inquietante verdad permanecía, el juicio era inevitable, y muchos no estarían preparados. Así, el profeta miró hacia el horizonte, donde las nubes oscuras se acumulaban, presagiando la tormenta que se avecinaba. Oh Jehová, murmuró en su interior, te alabo por lo que estás por hacer, pero aclara mi propósito en medio de este tumulto, pues sé que en cada prueba hay un plan divino. Un remanente será salvado, pero lo que está por venir, es un misterio más profundo que aún no comprendo, y así, habiendo desatado su inquietud, Habacuc se dispuso a esperar, sabiendo que en la fragorosa tempestad de su pueblo había un hilo de esperanza que solo Dios podía tejer en la historia de la humanidad. Su corazón latía con la anticipación de lo que vendría, mientras la voz del Altísimo resonaba en su mente, recordándole una vez más, el justo vivirá por su fe. Y sucedió que, al despuntar la mañana, la ciudad de Jerusalén parecía en silencio, como una tierra adormecida bajo el peso del temor. Habacuc, sin embargo, se levantó temprano, sus pensamientos girando en espiral como las nubes que se amontonaban sobre la ciudad. La revelación de la noche anterior aún ardía en su pecho, recordándole que el tiempo de Dios se acerca, y que la gloria del Altísimo se manifestaría de maneras que aún no podía imaginar. Mientras caminaba por las calles desiertas, el profeta detectó murmullos entre la multitud. Hombres y mujeres se reunían en grupos, buscando consuelo en la compañía, compartiendo no solo sus temores, sino también rumores sobre el avance de los babilonios. Aquellos corazones, atormentados por la iniquidad, clamaban por un milagro, por una respuesta que calmara sus incertidumbres. «Oh, pueblo de Judá», comenzó a exclamar Habacuc, elevando la voz por encima del murmullo, con la esperanza de captar la atención de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. El Señor ha prometido que el justo vivirá por su fe. No estamos abandonados. Aún en la sombra de la prueba, Él está obrando en medio de nosotros. Sin embargo, el joven que había preguntado la noche anterior se acercó de nuevo, su rostro pálido de ansiedad. Profeta, ¿podemos poner nuestra fe en un Dios que nos permite tal sufrimiento? ¿Cómo podemos seguir esperando cuando nuestros enemigos se han acercado tanto? Los ojos de Habacuc se iluminaron en respuesta. Mis queridos hermanos, ¿no veis la mano de Dios en cada detalle? Su propósito es mayor, y aunque nosotros no entendamos el sufrimiento, hay un plan divino que se está desarrollando. Recuerda a los antiguos, el pueblo de Israel también enfrentó pruebas, pero fue en medio de ellas donde Dios se manifestó con poder. Mientras hablaba, lo desconocido lo invadió. Una revelación se le presentó de manera abrumadora, y su voz se volvió más profunda, resonando con una unción que echó raíces en el alma de aquellos que escuchaban. El juicio de Dios puede ser doloroso, pero también es sanador. Desde el pueblo rebelde surgirá un remanente que conocerá su nombre. La restauración está en camino, y la fe será el ancla que nos sostenga en la tormenta. Al oír sus palabras, algunos comenzaron a llorar, mientras que otros se aferraban a la esperanza. Pero, dentro de su corazón, Habacuc sabía que aún había más por venir. La revelación divina que había recibido la noche anterior aún giraba en su mente, había un mensaje específico que él debía comunicar sobre lo que vendría y sobre la naturaleza de aquel día terrible. En ese momento, la atmósfera se cargó de electricidad, y de repente, un viento fuerte sopló por entre ellos, haciendo ondear las ropas y sacudiendo las hojas de los árboles. El pueblo miró hacia el cielo,
y sobre ellos se vislumbró una nube oscura. Las palabras de Habacuc resonaron en su interior: el Altísimo viene con poder, ante él temblarán los fundamentos de la tierra. De pronto, un tono grave y resonante habló desde lo alto, un eco de las antiguas escrituras, y la multitud cayó en un profundo silencio. Escucha, oh Jerusalén. El día del juicio se acerca, y yo levantaré algo más que un remanente, prepararé un camino de salvación aún para aquellos que no creen. La justicia resplandecerá en medio de la inequidad, y muchos serán llamados a arrepentimiento. Los que estaban allí comenzaron a temblar, sintiendo la gravedad de la proclamación. Habacuc, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, hizo lo que todo profeta debe: se arrodilló en la tierra y, con una voz temblorosa pero firme, clamó: «Oh Dios de Israel. Muéstrame tu camino, guíame en la verdad. Deja que se escuche tu voz no solo en nosotros, sino en todas las naciones. Tú, que tienes el poder de cambiar corazones, obra en esta tierra nuestras esperanzas y nuestros deseos». Mientras la sombra sobre ellos se alzaba, Habacuc supo que la desesperación era parte del pueblo, pero que la esperanza de la redención aún brillaba. Pero lo que aún no saben es que la victoria y la desdicha también son parte de mi plan, resonó de nuevo la voz del Altísimo. Por tanto, prepárense, pues lo que está por venir cambiará el rostro de la historia. Con esa declaración, el aire palpó una mezcla de temor y esperanza. Habacuc se levantó, sabiendo que esta llamativa advertencia era solo el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Dios. Mientras los ecos divinos morían en sus corazones, el profeta sabía que la tarea estaba lejos de terminar y que su voz debía resonar aún más fuerte, pues la gloria de Dios estaba a punto de ser revelada en una medida que jamás habían esperado. Y así, en la penumbra que cubría Jerusalén, Habacuc se alzó con renovada determinación, consciente de que los momentos que se avecinaban requerían no solo la fe de los justos, sino la valentía de un profeta que debía comunicar la verdad del Señor. Con su corazón palpitante, recorrió nuevamente las calles, donde las sombras de la angustia parecían bailar al compás de la inquietante música del viento. El pueblo seguía congregándose, y Habacuc comprendió que su misión no solo era advertir, sino también instruir. «Vengan, escuchad», clamó, llamando a aquellos que se habían reunido en torno a él. «La voz del Señor se ha hecho eco en este día. Muchos de ustedes están llenos de temor, pero no olviden que yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Los murmullos se calmaron a medida que el angustioso eco de su voz caía sobre sus corazones, pero aún había en ellos una inquietante duda. Una mujer, con lágrimas en los ojos, se adelantó y preguntó: ¿cómo podemos confiar en las promesas del Altísimo cuando el dolor andante se aproxima tan rápidamente? ¿Qué señales nos ha dado para sostener nuestra confianza en Él? Las palabras del profeta resonaron dentro de él, mientras reflexionaba en la inquebrantable fidelidad de Dios a través de las generaciones. «Oh, querida madre de Judá», respondió Habacuc, «el sufrimiento es un misterio que pocos comprenden, pero aún en él, Dios está con nosotros. Su justicia es como un río que fluye en medio de las tormentas, a veces invisible, pero siempre presente. Hasta Job, que sufrió inmensamente, fue restaurado y bendecido más allá de lo que pudo imaginar». Job 42:10. Mientras articulaba estas verdades, el cielo se oscureció aún más, como si el propio cielo se uniera al lamento del pueblo. Las nubes pesadas amenazaban con desatarse, y entonces, del centro de la tempestad, surgió un rayo que iluminó brevemente el rostro del profeta, haciendo que su figura se convirtiera en un destello del juicio apenas velado que se aproxima. «Mas escuchen, Jerusalén», continuó Habacuc, con un fervor renovado en su voz. «El juicio, que parece venir con ira, también puede funcionar como un molde que nos purifica. Porque yo soy el Señor, y no cambio, por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido destruidos». Malaquías 3:6. A medida que estas palabras se deslizaron de los labios de Habacuc, un profundo estremecimiento recorrió la multitud. Habían escuchado el eco de la esperanza junto al juicio, una revelación que prometía a sí mismo un camino de redención. En ese instante, Habacuc sintió el llamado de Dios resonar en sus entrañas, un nuevo mensaje que debía ser compartido. «El tiempo de la transformación ha llegado», proclamó.
El que se niega a escuchar ahora se quedará en la oscuridad, pero aquel que arrepiente su corazón será iluminado por la luz de Dios. Esto es lo que el Señor dice: en el tiempo favorable te responderé, en el día de salvación te ayudaré. Isaías 49, 8. Mientras decía estas cosas, un murmullo de inquietud se propagó entre la multitud. Pero el profeta les interrumpió con una voz firme: no temáis. Porque el Señor se acerca con un juicio que puede traer dolor, pero también trae la oportunidad de redención. Existe un camino que conduce a la vida, y un nuevo pacto se está forjando en el transcurso de esta tribulación. Las palabras de Habacuc dejaron una profunda impresión en el corazón de los presentes, mientras el cielo seguía bramando. La tensión era palpable, e incluso el viento parecía escudriñarlos, llevándolos a considerar su propia relación con el Altísimo. Así, mientras la tormenta arreciaba y la luz del relámpago iluminaba la oscuridad, Habacuc supo que el plan de Dios pasaba por su fiel testimonio y por los corazones que estaban dispuestos a escuchar. Porque, ¿quién sabe si en este tiempo de oscuridad se está gestando un despertar? ¿Quién sabe lo que la mano de Dios está a punto de realizar en aquellos que buscan su rostro? Mientras el relámpago iluminaba el cielo, un nuevo sonido resonó en la distancia, un tamborileo, casi como el latido de la tierra misma. Un eco de lo que aún no había sido revelado, una promesa de un futuro que depende de su fiel obediencia. La pregunta ahora quedaba en el viento: ¿qué vendría después? ¿Acaso era el momento para que el pueblo de Judá finalmente entendiera el profundo propósito del Altísimo? Mientras las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre la tierra árida de Jerusalén, Habacuc sintió una convulsión en su espíritu, como un temblor que hacía eco de la agitación que llenaba el ambiente. La multitud se encontraba ahora en un estado de inquietud profunda. El vibrar del tamborileo se había transformado en un rugido que parecía emanar del mismo fondo de la tierra, resonando en los corazones de los recién llegados. ¿Están ustedes listos para lo que está por venir?, preguntó Habacuc, su voz cobrándose fuerza a pesar del estruendo del cielo. La lluvia que desciende ahora no solo es agua, es un símbolo de la purificación que se acerca, un augurio de cambios profundos que el Señor está trayendo sobre nosotros. No dice su palabra que como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar. Isaías 55 horas y 10 minutos. Los ojos de la comunidad eran reflejos de miedo y esperanza. Un anciano de larga barba se acercó, su voz temblorosa llenó el aire: profeta, ¿cómo podemos estar seguros de que la lluvia es la respuesta y no el juicio severo que anticipamos? ¿Qué promesa podemos abrazar en esta tormenta? Confía en la fidelidad del Dios que nunca falla, respondió Habacuc, mirando el cielo cargado de nubes, enfrentando el juicio inminente con la fe de un hombre convencido. Recuerden a Noé, quien en medio de la incredulidad construyó un arca, motivado por la promesa del Señor. Su fe alcanzó a rescatar a su familia de las aguas que purificaron la tierra. Así será con nosotros, el arrepentimiento será nuestro arca en este tiempo de juicio. Génesis 6, 8-22, la multitud comenzó a murmurar, cada uno sopesando el mensaje del profeta. De pronto, uno de los jóvenes, inspirado por el ardor de su corazón, gritó: entonces, avancemos hacia ese arrepentimiento. Llevemos nuestras cargas al Señor, que nos limpie de todo lo que nos separa de su amor. El clamor de fe recorrió la multitud, y, en ese momento, la anticipación del cambio sacudió la atmósfera. Habacuc sintió como una nueva unción descendía sobre él, un poder refrescante que lo impulsaba a hablar: así dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Mientras se pronunciaban estas palabras, el sonido del tamborileo creció aún más y la lluvia comenzó a caer con fuerza, una cortina de agua que parecía borrar todas las preocupaciones de la gente. Un cambio tangible empezó a manifestarse, no solo el clima, sino los corazones se veían transformados. Habacuc, sintiendo el peso de la revelación divina, levantó sus manos hacia el cielo: el tiempo no solo es de juicio, es de renovación. Dios está llamando a un pacto renovado con su pueblo. Lo que parece caos puede ser la semilla de una nueva vida. No es él el que dice que todo lo que siembra el hombre, eso también segará. Gálatas 6:7.
Los murmullos de la multitud estaban ahora mezclados con clamores de alabanza. La revelación de que incluso en medio de la tormenta había un propósito divino encendió el fuego en sus corazones, y así, mientras la lluvia lavaba las caras empapadas, el espíritu del pueblo de Judá se avivaba. Habacuc comprendió que el plan soberano de Dios no solo incluía el juicio, sino también la esperanza de restauración. Pero en lo profundo de su ser, un eco resonaba, una inquietud divina que le susurraba que en esta tormenta no solo se purificarían, sino que había una nueva dirección, un futuro que en sus manos aún no se había revelado plena ni claramente. Esperen, dijo Habacuc, mirando al horizonte donde el cielo comenzaba a abrirse. ¿Qué más está por venir? ¿Qué promesas aún no hemos alcanzado? ¿Está Dios a punto de revelar algo más profundo en nuestras vidas y nación? Pronto conoceremos el misterio de su plan. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era también un símbolo de la promesa, una expectativa divina que se sentía palpable en el aire. Jerusalén no solo estaba a punto de enfrentar un juicio, sino que podía estar al borde de una transformación extraordinaria. ¿Estaría el pueblo listo para lo que Dios está a punto de hacer? Y sucedió que mientras la lluvia caía incesantemente, lavando la angustia de los corazones presentes, Habacuc se sintió abrumado por la presencia del Señor. El pueblo, empapado y renovado, clamaba por su salvación, y sus voces se unían en un poderoso coro de arrepentimiento y esperanza. Con cada gota que tocaba la tierra, Habacuc sabía que un nuevo tiempo se estaba gestando, un tiempo en el que la justicia y la misericordia se fundirían para restaurar a Judá. Pueblo de Dios, escuchad, gritó Habacuc, su voz resonando con un fervor inquebrantable. Este es el tiempo de volver al Altísimo, de humillar nuestros corazones y pedir su perdón. Él es el Dios que sana, el que ha visto nuestras penas, y que ha prometido que si le buscamos de todo corazón, hallaremos su rostro. La lluvia que cae hoy es señal de su amor y de la vida que nos ofrece en medio de la tormenta. Mirando a su alrededor, vio en los rostros del pueblo una mezcla de confusión, duda y un rayo de fe empezando a brillar. Había en ellos un anhelo de redención, un deseo de recuperar lo que se había perdido. Y en ese momento, la luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las nubes. Las sombras que parecían reinar se disipaban lentamente, dejando un resplandor dorado sobre la ciudad. Entonces, Habacuc recordó las palabras del Señor, que había recibido en su corazón: el justo vivirá por su fe. Esta es la esencia de nuestra esperanza, hermanos. La fe en un Dios que nunca falla, que siempre cumple sus promesas. No hay oscuridad tan densa que su luz no pueda atravesar. Prepárense, porque la gloria de Jehová se manifestará entre nosotros. Mientras la multitud respondía con gritos de alabanza, Habacuc sintió que el poder del Espíritu Santo descendía sobre ellos, unificando sus corazones en adoración. Los ancianos comenzaron a contar historias de los días antiguos, cuando Israel fue liberado de la esclavitud, y poco a poco, la fe se reavivó en cada uno de los presentes. Él ha prometido renuevo para nosotros, decía un anciano, sus ojos brillando. Y aunque el juicio asome como una sombra amenazante, la gloria de Dios nos traerá restauración. La multitud clamaba cada vez más fuerte, llenándose de esperanza mientras las primeras luces del alba iluminaban el horizonte. El aire se volvió electrizante y, en ese instante, Habacuc vio una visión, un futuro donde la justicia de Dios brillaba, donde los corazones de los hombres estaban alineados con su voluntad, y donde cada lágrima se convertiría en un himno de alabanza. Cuando el pueblo se reúne en fe y unidad, añade valor a la promesa de un Dios que dirige nuestros pasos. Seremos restaurados, pueblo santo, por la fe que nos acompaña y nos anima a ser instrumentos de su paz, proclamó el profeta. Así, con una voz elevada y llena de fervor, Habacuc finalizó: y aquel que creó todo, le ha dado a cada uno de ustedes una misión: ser heraldos de su gloria, ser luz en medio de la oscuridad. Dios levantará a un remanente que será testigo de su poder. Nuevas generaciones serán levantadas, y su historia será una de redención, amor y libertad. No seáis temerosos, mirad y ved la salvación que nuestro Dios ha preparado para su pueblo. Y mientras el sol se erguía en lo alto, iluminando la ciudad de Jerusalén, Habacuc, lleno de alegría y gratitud, supo que su misión había sido cumplida. La obra de Dios se había comenzado a manifestar, y su pueblo,
ya no lleno de temor, sino de esperanza, estaba listo para recibir las bendiciones que el Altísimo había prometido. Con corazones renovados, el pueblo comenzó a caminar hacia adelante, decididos y firmes. Habacuc los observó marchar con valor, sintiendo una profunda paz que sobrepasaba todo entendimiento. El ciclo de la vida que había comenzado en el dolor, ahora florecía en esperanza. De esta manera, la historia de Judá no solo fue preservada, sino transformada. Amén. Exclamó el profeta, mientras su corazón estallaba de alegría. La fidelidad de Dios continuaría tejiendo historias a través de los siglos, y él sería un testigo del poder restaurador de la fe. Alzó sus manos hacia el cielo, mostrando su gratitud. Oh Jehová, te alabo, porque tú has hecho maravillas en medio de nosotros. Y así se selló un capítulo de la historia, no solo en los libros antiguos, sino en los corazones de todos aquellos que escucharon el llamado del Altísimo. La luz del nuevo día brillaba en sus vidas, el resto de la historia ahora dependía de su respuesta al amor inquebrantable de su Dios. Este es el momento de que compartas este mensaje, porque tal como Habacuc proclamó la esperanza de su pueblo, tú también puedes ser un portador de su luz. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las historias bíblicas exclusivas que transformarán vidas. Deja un like para que el algoritmo lo comparta con más personas y comenta tus reflexiones sobre este poderoso final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten esta esperanza.